Bueno, muy buenos días, saludos, espero que estén bien, ya disfrutando de sus vacaciones, que se estén cuidando. Nosotros aquí ya también tratando de disfrutar de las vacaciones, entre comillas, porque todos no las hemos tenido. Vamos un poco atrasadas con los videos, entonces estamos tratando de grabarlos ya para enviárselos a ustedes y que los tengan. Y bueno, a seguirse cuidando como siempre. Hoy, si Dios quiere, vamos a grabar el tema número 10, ¿verdad? De las preguntas correspondientes. Antes de hacer la grabación, quisiéramos recordarles, ¿verdad? Que ya Marjorie envió los 4 encuentros que faltan sobre el libro de Luigi. Ya ustedes tienen incluso el libro completo. Entonces habíamos quedado en que ustedes lo van a estudiar solitos y solitas en sus casas y por supuesto nosotros no vamos a mandar preguntas. Las preguntas surgirán en el momento en que ustedes lean en el encuentro. Ustedes perfectamente pueden incluso hacer sus propias preguntas y responderse, ¿verdad? Porque ya nosotros no vamos a enviar ningún cuestionario, sino que esos 4 encuentros les quedan a ustedes como tarea para poder terminar el folleto, el librito de Luigi, ¿verdad? Con el tema de Mateo. Entonces, ojalá que de verdad hoy nos toca un tema muy lindo que es acerca de la fraternidad en la comunidad y yo creo que es algo muy aplicable a nuestras vidas. Entonces, ojalá que esta enseñanza o estas enseñanzas que nos ha dejado Mateo o este estudio del Evangelio de Mateo lo podamos poner en práctica, especialmente en estos tiempos de pandemia donde convivir tantas horas, ¿verdad?, juntos y juntas a veces se nos dificulta. Entonces es una manera de poner en práctica el Evangelio. Bueno, buenos días, saludos. Igual yo espero que estén muy bien en sus casitas. Igual se sigan cuidando mucho. Uno se cuida para cuidar a otros y otras, es nuestra responsabilidad. Creo que esta pandemia se ha tratado de eso, ¿verdad? De que nos salvamos en comunidad, decía el Papa también. Entonces, tratemos de cuidarnos, ¿verdad? Lo posible, lo que podamos y para cuidar a nuestros seres queridos, ¿verdad? Los que están más cerca de nosotros y nosotros, y pues a nuestros amigos, si es que llegamos a tener algún contacto con alguno de ellos. Entonces, eso. Hoy me toca a mí hacerle las preguntas a Gis y Gis es la que nos va a responder. Y es el tema 10, como decía ella, con el título La vida en comunidad. Y vamos a empezar. Listo, entonces dice la pregunta 1. En el capítulo 18, ¿cuáles son las palabras claves en el discurso de Jesús sobre la comunidad? Dice, el capítulo 18 de Mateo trae el discurso de Jesús sobre la comunidad. Detrás de las palabras se entrevé el rostro de las comunidades de Mateo, los problemas que vivían y las soluciones propuestas para superarlos. Eso siempre lo hemos hablado, ¿verdad? Cuando un evangelista habla de una situación dada en su texto, es porque seguramente esa problemática o esa situación la estaba viviendo la comunidad. Eso no es nada nuevo para nosotros, ¿verdad? Es una interesante catequesis que orienta nuestra mirada para la realidad actual con actitudes evangélicas. O sea, la idea es aprenderlo para ponerlo en práctica, ¿verdad? Sobre todo este tema de la vida en comunidad y la fraternidad, que a veces nos cuesta tanto. El capítulo 18 tiene una estructura marcada por algunas palabras claves que resultan en actitudes éticas específicas. Ser como niños, no escandalizar a los pequeños, buscar a los extraviados, la responsabilidad que se tiene para con el hermano y con la hermana, que era lo que ahorita nos hablaba Marjorie, ¿verdad? Somos responsables de lo que le sucede al otro o a la otra. Esto también es conocido como la corrección fraterna. Y el perdón ilimitado, aquello de perdonar 70 veces 7. En medio de todo esto,
está la comunidad reunida, que dirige su oración al Padre, siendo por él atendida. Al esquematizar resulta la siguiente estructura. Y habíamos planteado la estructura que nos puso Luigi en su libro, ¿verdad? Donde nos decía que del capítulo 1 al 5 era del versículo 1 al 5 en el capítulo 18, el tema era ser como niños. Del 6 al 11, no escandalizar a los pequeños. Del 12 al 14, no perder a nadie, donde aparece la parábola de la oveja perdida. Del 15 al 18, la corrección fraterna. Del 19 al 20, la oración fraterna. Del 21 al 22, perdonar siempre. Y del 23 al 35, la parábola del deudor implacable. Exacto. Bueno, vamos con la pregunta 2. ¿Cómo eran considerados los niños en el tiempo de Jesús? ¿Y qué significaba ser como ellos? En la comunidad de Mateo, la vida comunitaria exige un cambio radical de perspectiva y en la manera de ser, no buscando privilegios, honras y poderes, sino volviéndose como niños. Los niños en el tiempo de Jesús, recordemos, no valían nada. Eran considerados como en el último lugar de la familia. Eran considerados tontos, estúpidos, sin conocimientos, y su palabra no tenía ningún valor. Ser como niños significaba también dependencia, inocencia, ingenuidad, humildad, creer en los demás, no guardar rencor, etc. Jesús, con su afirmación, no estimula la inmadurez, o sea, Jesús no pretende con esto que nos quedemos siempre siendo como niños, como personas inmaduras, esa no es la idea, ¿verdad? Sino que sugiere otra manera de pensar, de actuar y de vivir las relaciones. Como los niños, ¿verdad? Que todo lo olvidan, rápidamente reanudan sus relaciones. Y es justamente por eso que Jesús se identifica con los niños, al punto de afirmar: cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Los niños son identificados con sus discípulos y son hijos del reino, porque han nacido de nuevo, tienen otra mirada y otra práctica en la comunidad. Por ello, Mateo en el capítulo 18 expone esta enseñanza, porque quiere que su comunidad tenga otra manera de comportarse, porque les estaba costando trabajo vivir de acuerdo con los ideales que Jesús propuso. Ok, la pregunta 3. ¿Cómo define Mateo el escándalo? ¿Cuál es la norma comunitaria relativa a los pequeños? Explique. En Mateo, escándalo es construido alrededor de la palabra pequeños, término que se usa para referirse a gente sencilla que los sabios e inteligentes menosprecian y tienen por ignorantes, pero a quienes Dios se revela complaciente. Son creyentes en los que se resalta su pequeñez, su fragilidad en la sociedad, vale decir, la misma realidad a la que apuntaba el término niño. Jesús considera con radicalidad el escándalo de los pequeños. Entonces, ¿verdad? Esta palabra pequeños no se queda solamente en los niños, es más amplia, ¿verdad? Abarca a toda esta gente que es ignorante, que es frágil, que es pequeña en la sociedad. El verbo griego escandalizo tiene que ver con la trampa que hace tropezar y caer, y también con el ofender. La trampa es lo contrario de la inocencia de los niños. Por eso Jesús es tan duro en condenar a quien actúa de esta manera. Mejor fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. Qué palabras tan fuertes, ¿verdad? El escándalo no es un hecho aislado y accidental, una falla individual, sino una realidad sistemática presente también en el tiempo de la iglesia, o sea, de la comunidad, en el inicio de las primeras comunidades. Señalarlo es una de las preocupaciones y advertencias de Mateo. El mal es para él un elemento constitutivo de la historia humana, o sea, está en medio de la humanidad, está en la sociedad. Es una realidad, pero no debe ser algo irremediable,
Hay responsabilidad personal en el escándalo. De allí la dureza de las expresiones. La norma comunitaria relativa a los pequeños es: cuídense de menospreciar a uno de estos pequeños, en el versículo 10. El término empleado para decir menospreciar tiene el matiz de un desdén notorio e insultante, observable por cualquiera. Mirarlos así, ya lo sabemos, es ofender a Dios. Esta conducta no está dictada necesariamente por los méritos morales de la gente sencilla, sino porque son personas sin mayor significación social, en última instancia porque se debe amar como Dios gratuitamente, ¿verdad? Entonces la idea es que nosotros no podemos amar solo a ciertas personas porque son nuestra familia, porque nos caen bien, porque nos ha hecho un favor, y estar menospreciando a otras personas, sino cuando Mateo habla de amar al prójimo, ¿verdad? De amar en la comunidad, es amar a todos por igual, en especial a aquellas personas que son los ignorantes, los excluidos, los marginados, los que son considerados menos para la sociedad. Esos son a los que más amor tenemos que tener, ¿verdad? Y eso es como darle vuelta a las normas que nosotros casi siempre cumplimos, ¿verdad? O obedecemos, porque nosotros amamos al que nos hace un favor, al que está a mi lado, al que es mi familia. Pero ¿cómo amar a aquel que no es nada mío, que es una persona que es considerada ignorante para la sociedad, ¿verdad? Aquellas personas que están tiradas en la calle, que incluso a veces consideramos inferiores a nosotros. Sí, yo creo que, digamos, esta pregunta, pues las anteriores han estado muy claritas, ¿verdad? Pero esta también, y pues como siempre les decimos a ustedes, ¿verdad? A veces esto no solo estaba pasando en la comunidad de Mateo, en el contexto de la comunidad de Mateo, también nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿verdad? Estamos siendo de escándalos con estos pequeños, ¿verdad? Estamos siendo piedra de tropiezos para esos pequeños. Y pues a veces nosotros nos quedamos con esa idea, Gis y yo antes lo comentábamos, ¿verdad? De que, y Jesús dijo, entrarán al reino de los cielos los que sean como niños, ¿verdad? Entonces nosotros malinterpretamos eso de que, como decía Gis, ¿verdad? Tenemos que empezar como los niños o hacer como los niños, ¿verdad? Pero ahí está el sentido de lo que quería decir Jesús y la comunidad de Mateo, ¿verdad? Y pues ahora nosotros lo estamos, lo tenemos que poner en práctica aquí, en el hoy, ¿verdad? ¿Cuáles son estos pequeños? Los pequeños, los que están contagiados de COVID, por ejemplo, ¿verdad? Que en un principio, cuando empezó la pandemia, recordaba a cuántos enfermeros, doctores, se les marginaba, se les decía cosas cuando iban por la calle, donde vivían, o sea, y esos eran los que estaban al frente, ¿verdad? Llevando, en primera línea, llevando a cabo esto que nos está pasando a todos y todas. Entonces, preguntarnos a esos pequeños, y muchas veces estos que resultan positivos, a veces hasta les da vergüenza decir, salí positivo, o les da vergüenza decir, de miedo a que los menosprecien. Exacto, de ese miedo. Entonces, o sea, hacernos esa pregunta, ¿verdad? Estamos siendo de escándalo para estos pequeños, y no solo pequeños los contagiados de COVID, nosotros pequeños, como decía Gis, los que están tirados en la calle, las prostitutas, o sea, los de la comunidad LGBT, todos estos, ¿verdad? Entonces, y eso es muy, o sea, muy fuerte con esas palabras, como les digo Jesús, ¿verdad? Pero también es algo que nosotros tenemos que pensar en el hoy, ¿verdad? Y analizarnos nosotros, eso que estás diciendo no es muy importante, porque a veces es muy fácil ver o pensar o señalar al otro. Ay, mira fulanito cómo se está comportando, ay, mira fulanito o fulanita cómo juzga, ay, mira fulanito o fulanita cómo se burla de las demás personas, pero no nos vemos que nosotros y nosotras también hacemos esas actitudes, que también las cometemos. Entonces es muy fácil analizar a los otros y a las otras, pero la idea no es esa, la idea es analizarnos nosotros,
para ver si nosotros realmente también estamos cayendo en todas estas situaciones de menosprecio, ¿verdad? En todas las situaciones, en todos los ambientes, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro grupo, la pastoral, qué sé yo, el trabajo, en todo momento, en todo lugar. Es analizarnos nosotros, ¿verdad? Porque yo no puedo cambiar a nadie, la única que puedo cambiar soy yo. Así es. Y el encuentro va a hablar de esas actitudes que tienen que prevalecer en la comunidad. En la comunidad, ajá. Bueno, continuamos. Esa es la pregunta 4. ¿Qué es la comunión fraterna? Describe los 3 pasos para recuperar al hermano. Mateo destaca la necesidad de no perder a nadie en la comunidad. Por el contrario, a dedicarse a la búsqueda de quien se extravía. Por ello, Mateo dirige la parábola de la oveja perdida a los discípulos. Con eso destaca que la búsqueda de quien se perdió debe ser la primera preocupación del pastor y de la comunidad, enfatizando la importancia absoluta de cualquier persona, también del pecador que se extravía. La comunión fraterna es diferente del amiguismo. Se traduce en la responsabilidad recíproca entre los miembros de una comunidad. O sea, ¿verdad? Porque muchas veces volvemos a lo mismo, ¿verdad? Muchas veces consideramos hermano o hermana al que es amigo mío, al que me cae bien y al que se lleva bien conmigo, y con el que no hemos tenido ningún roce. Pero hermanos y hermanas son todos, incluyendo aquellos, y creo que más especialmente, aquellos con los que nos cuesta convivir, y aquellos con los que nos cuesta entablar un diálogo, y aquellos con los que nos cuesta llegar a acuerdos. Esos también son hermanos y hermanos. Entonces la idea no es solo de amiguitis, ¿verdad? Sino que todos, incluso aquellos con los que nos cuesta llevarnos bien, son nuestros hermanos y hermanas. Y esos principalmente es a los que tenemos que buscar para no perderlos en la comunidad. Por eso, ya lo habíamos hablado en otros encuentros, tiene que ser algo recíproco, porque nada hago yo con tratar de dialogar, con tratar de resolver un problema, con tratar de entrar en diálogo si la otra persona no está anuente y no quiere. Tiene que haber reciprocidad, por eso está hablando aquí de recíproco, ¿verdad? Y entonces eso también tiene que ver con las actitudes éticas de las que nos habla mucho Luigi, ¿verdad? Es una cuestión de actitud, de decisión. Yo decido ser partícipe y yo decido vivir de esta forma, de una forma ética, donde mi preocupación sea el hermano y la hermana. No importa la relación que tenga conmigo, ¿verdad? Si no es como muy buena, pues más bien con más razón. Siendo así, si un hermano comete una falta contra mí, yo debo actuar con caridad hacia él y ante todo hablar con él personalmente, haciéndole presente que aquello que ha dicho o ha hecho no está bien, ¿verdad? Y también con caridad, porque eso también, ¿verdad? Es una forma, porque no es lo mismo que yo le hable o corrija a Marjorie de una forma educada, con cariño, tratando de no ofenderla, que la corrija de una forma violenta o grosera. A puros gritos, ¿verdad? Entonces también en eso está el cómo poder comunicarse o dialogar con el otro o con la otra que son hermanos y hermanos míos. Los 3 pasos que describe Mateo para recuperar a un hermano son: primer paso, corregirlo individualmente, en diálogo sincero, cara a cara. Segundo paso, si el resultado es negativo, será oportuno hablar con él frente a 2 o 3 personas que sean testigos. Después, amonestarlo frente a la iglesia, o sea, la comunidad. Y como último paso, solamente cuando se han agotado todas las posibilidades, podrá ser expulsado. Y recuerden que expulsado en el sentido de que se tome un tiempo para que cambie de actitud, ¿verdad? No es que se le cierran las puertas, es que esa persona tiene que cambiar de actitud para decidir si realmente quiere vivir
con los valores del reino, ¿verdad? Y entonces puede retomar el volver a la comunidad. Sí, y ahí Puede digamos, reintegrarse. ajá, el expulsar y el excluir no es lo mismo, ¿verdad? Porque muchas veces lo que hacemos es excluir, ¿verdad? O sea, literalmente lo sacamos, lo echamos. Este expulsar es, digamos, es un acuerdo que se llega tanto con la persona y con la comunidad, en donde la comunidad, después de eso, ¿verdad? Tiene que ver en las acciones de esta persona si verdaderamente Hay está cambios. cambiando. Ajá. Y si no, pues se le da más tiempo, ¿verdad? Pero se le tiene que notar que quiere cambiar, ¿verdad? Sí, por eso es recíproco, la comunidad dándole tiempo y la persona tratando de hacer un cambio en su vida, ¿verdad? Igual, tiene que haber reciprocidad. Y la apertura de la comunidad, ¿verdad? Estar siempre abierta a recibir de nuevo a esa persona que ha cambiado de actitudes, si es que lo ha hecho, ¿verdad? El término hermano es central en esta parte y destaca la importancia absoluta del otro y de la otra. La palabra hermano se origina del vientre y resalta el mismo origen y el parentesco entre personas, que va más allá de las relaciones sanguíneas para referirse a la nueva familia que representa la comunidad cristiana, ¿verdad? Y recordemos que en la comunidad de Mateo había gente de todos lugares, ¿verdad? No todo era judía, sino que ya también habían paganos que querían ser partícipes de la comunidad. Entonces, por eso es que la comunidad es diversa y está partiendo no de lazos sanguíneos, no de lazos familiares, sino de el querer vivir según la ética o los valores del reino en el seguimiento a Jesús. Eso es lo que los está uniendo. Exacto. Bueno, dice la 6. ¿Qué es perdonar sin límites? Explique. No, y la 5 falta. Ay, perdón. Perdón, ok. Dice, ¿cuál es el corazón del discurso sobre la comunidad en Mateo 18, del 19 al 20? Explique. El corazón del discurso sobre la comunidad en Mateo 18, del 19 al 20 es la oración en común. Este es el corazón del discurso. El Padre nos atiende cuando la fraternidad se consolida entre nosotros y nuestro amor fraterno es el reflejo del amor del Padre. Por eso es tan importante vivir el amor en la comunidad, porque nosotros tenemos que ser reflejos de ese amor que Dios nos tiene. Y si entre nosotros hay rencillas, hay odios, hay resentimientos, hay violencia, no hay diálogo, entonces no estamos siendo reflejo del amor del Padre. Estamos siendo reflejo de otra cosa, pero el amor de Dios no. No estamos siendo coherentes. ¿Verdad? Por eso la presencia de Jesús es visible. Ahí es donde usted puede ver que Jesús está presente en la comunidad por cómo se llevan entre los hermanos y las hermanas, ¿verdad? Esa presencia de Jesús que es visible y que es real en la comunidad, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero si esas personas se están llevando bien, porque si están en medio de puros desacuerdos, ahí no puede estar Jesús presente, ¿verdad? El Señor asegura su presencia en la comunidad, aunque sea pequeña, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, y Jesús es la autoridad para crear iglesia o comunidades, porque en ella se refleja Dios. Entonces, la autoridad que tiene una comunidad es la forma en que se relacionan entre ellos. Si no, pierde autoridad, ¿verdad? Porque pierde coherencia, ¿verdad? Como decía Mayuri hace un momento. Bueno, ahora sí, la 6. ¿Qué es perdonar sin límites? Explique. Esta respuesta es la que está acá. Dice, la pregunta de Pedro, que está en el versículo 21 y 22, retoma el tema del perdón, condición indispensable para poder orar juntos. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? 7, recordemos que es el número de la plenitud, ¿verdad? Pedro, por lo tanto, según esto, está siendo muy tolerante y generoso, porque le está hablando, ¿verdad?, de que
hay que perdonar 7 veces, ¿verdad? Sin embargo, Jesús lo multiplica por 7. No te digo hasta 7, sino aún más, hasta 70 veces 7, lanzando entonces este término al infinito, o sea que hay que perdonar siempre. En su respuesta, Jesús hace referencia al famoso canto de Lamec, el hijo sanguinario de Caín, que proclamaba: si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Esto está en Génesis 4 del 23 al 24. Entonces aquí Lamec lo que está hablando es de que cuando a uno se le hace una ofensa o se le hace una agresión que le quita la honra, ¿verdad? Hay que acrecentar la violencia o hay que vengarse hasta 70 veces, ¿verdad? Sí, hasta 7 veces, ¿verdad? O sea, una venganza todavía más grande de la ofensa que se le hizo, ¿verdad? Entonces, Jesús contrapone el perdón a esta cita bíblica de Lamec. El perdón hay que hacerlo siempre, infinitamente, no 7 veces, sino 70 veces 7. Perdonar infinitamente. Realmente la fraternidad no tiene límites y el valor del hermano no puede ser cuantificado. Perdonar es liberar. Se libera el perdonado de su falta y de su angustia, así como se libera a quien perdona de su resentimiento o de su rencor. Negarse a hacerlo ilimitadamente es negarse a creer en el Dios de la vida, que como lo dice la Biblia repetidamente, perdona y olvida el pecado. La terrible y frecuente frase, yo perdono, pero no olvido, no puede ser más anticristiana. Y eso lo decimos muchísimas veces, ¿verdad? Entonces vean ustedes la responsabilidad que tenemos de perdonar al hermano que nos ofende, porque nosotros tenemos que ser reflejo de ese Dios que perdona infinitamente. Y por tanto, nosotros también tenemos que perdonar infinitamente. El padre Manuel, recuerdo los videos de él decía que también haciendo mención a lo del pecado de Mateo, ¿verdad? Con los videos de él decía, o sea, uno perdona no porque la otra persona se lo merezca, decía el padre Manuel, es porque usted se merece limpiarse, sacarse, liberarse de todo eso. Él lo ponía ejemplo como de un closet, cuando usted saca todo eso que ya no le sirve, que está viejo, que ya pasó de moda. Entonces dice, su closet necesita una renovación, así pues usted también, ¿verdad? Es liberarse de todo eso para no cargarlo. Se decía, libérese de eso, ya no lo cargue más, ¿verdad? No por la otra persona, ¿verdad? Es por usted. Entonces, también recordando eso y los videos del padre. Claro, por eso Luigi aquí lo dice, perdonar es liberar, ¿verdad? Se libera el perdonado de su falta, porque ya lo perdonaron, ¿verdad? Y de su angustia, porque uno vive con una angustia de ver la ofensa que cometió con el hermano, aunque lo trate de disimular. Pero también se libera a quien perdona de su resentimiento, de su rencor. O sea, al final salen las dos personas liberadas, ¿verdad? Y lo más duro de esto es que negarse a hacerlo es negar al Dios de la vida, ¿verdad? Entonces eso trae también mucha responsabilidad de nuestra parte. La conclusión del discurso de la comunidad es la parábola del servidor sin compasión, que está en el capítulo 18 del 23 al 34, donde se afirma que el origen de nuestro perdón está en el hecho de que también somos pecadores y necesitamos ser perdonados por Dios. Nuestra propia conciencia de pecadores nos lleva a la aceptación del error del hermano o la hermana y a la oferta de un perdón ilimitado. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Que todos somos pecadores. O sea, era lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? De que a veces creemos de que solo los otros son los que se están comportando mal, solo los otros son los que señalan, solo los otros son los que se burlan o marginan, y que nosotros nunca caemos en ninguno de esos pecados. Pero recordemos que todos y todas somos pecadores. Nadie está libre de pecado.
Entonces, por eso tenemos que analizarnos nosotros y nosotras. No olvidar eso. Bueno, ya para casi terminamos con la pregunta 7. ¿Cuáles son las columnas de la vida comunitaria con las cuales Jesús se identifica? Las columnas de la vida comunitaria son, y aquí se retoma, ¿verdad?, lo que ya hemos hablado, volverse niños, o sea, asumir otra mirada y otra práctica, relacionarse de otra manera. No escandalizar a los pequeños, recordemos quiénes eran los pequeños, ¿verdad? Los marginados, los excluidos, los que tienen su vida amenazada, los que son considerados inferiores, los que son considerados ignorantes, los que no valen para la sociedad, con los cuales, y recordar esto, son con los que Jesús se identifica. Aprender a ser hermanos y hermanas, lo que exige que somos responsables unos de otros. Capacidad de perdonar sin límites. Una comunidad capaz de encarnar la fraternidad de esta manera y que considera al hermano y a la hermana como el valor absoluto, o sea, lo más importante, será la comunidad en la que Jesús se identifica. Si no reflejamos esto, muy difícilmente Jesús esté en medio nuestro. Sí, pues como dice aquí, ¿verdad? Las columnas de la vida comunitaria. Decía allí, ¿verdad? O sea, comunitaria en el sentido de su familia, de su pastoral, de su grupo. Y pues también, ¿verdad? O sea, preguntárnoslo. En mi familia estas serán las columnas, las bases, ¿verdad? En nuestras relaciones con nuestros amigos o amigas, estas serán las columnas. En nuestra comunidad, estas serán nuestras columnas. Pues tenemos que revisarnos y hacernos esa pregunta, ¿verdad? Bueno, dice la número 8, ya para ir terminando. ¿Por qué la propuesta de Jesús va más allá de lo que el judaísmo y los fariseos proponían? El judaísmo proponía el sacrificio como el instrumento para obtener el perdón de los pecados, y los fariseos lo sustituyeron con el sacrificio en los labios, o sea, el estudio de la Torá o la ley. Recordemos que esto había sido siempre la forma en que el pueblo judío consideraba que Dios perdonaba los pecados, ¿verdad? El hacer sacrificios en el templo. Y dependía de la economía de cada persona, por decirlo así, porque los pobres ofrecían el sacrificio de unas palomitas, y el que tenía pues más dinero, una ovejita, ¿verdad? Entonces, eso era lo que ellos tenían en su idea de que por medio de los sacrificios en el templo era que Dios perdonaba pecados. Pero después, cuando ya el templo es destruido, ¿verdad?, ya no tienen templo, entonces se aferran a la ley, ¿verdad?, a la Torá. Y entonces ellos, con el cumplimiento de la Torá, creían que Dios perdonaba el pecado, ¿verdad? Pero Jesús va más allá, porque propone el amor por el hermano como el gran instrumento salvífico. O sea, la forma de salvarnos es la actitud o el comportamiento que nosotros tengamos con el hermano o con la hermana, especialmente con aquellos que son más pequeños, o sea, los que están en una situación vulnerable, los que están marginados, excluidos, los que son considerados nada para la sociedad, ¿verdad? El templo y la ley son superados. Ahora el culto a Dios se realiza solamente a través del amor ilimitado al prójimo. El cristianismo se propone así como una religión profundamente ética. Y esta es la palabra que yo creo que Luigi ha tratado de que nosotros podamos entender, que es clave en la comunidad de Mateo y por tanto clave también para nosotros hoy, ¿verdad? Nuestro comportamiento ético en todo sentido, ¿verdad? Entonces este tema yo creo que es muy importante para ver cómo, para estudiarnos nosotros, para analizarnos cómo estamos nosotros comportándonos en todos aquellos grupos a los que pertenecemos, en todas aquellas comunidades en las que estamos inmersos, ¿verdad? ¿Qué tanto es mi actitud? Y recordemos, no la actitud de los otros y las otras, mi actitud, en qué tengo que mejorar para poder cumplir con esto que Luigi nos explica en la comunidad de Mateo. Así es. Así que muchas gracias, que estén bien, ojalá que
pues pronto toda esta situación cambie. Les pedimos por favor que ya que están próximos los días de Navidad, se queden siempre en sus casas, aunque uno quisiera compartir con mucha gente, porque es época de fiesta, pues no es lo recomendable. No pongamos nuestras vidas en peligro ni las vidas de los demás. Pongamos esto en práctica. La vida en comunidad, la fraternidad, el pensar en el otro y en la otra primero, ¿verdad? Ya vendrán tiempos en que podamos reunirnos, pero en este momento lo prioritario es cuidarnos. Que estén muy bien. Chao, Muchas abrazos. gracias, cuídense. Chao.